Luz y sal. Espero que te sea útil el comentario que voy a hacer. Am, Normalmente cuando tú lees a Jeremías, tú lees a un autor que, pues que desgraciadamente se le llama el profeta llorón. Yo creo que está mal utilizado el concepto, pero bueno, porque para mí llorón es alguien que llora por cualquier tontería. Pero es un profeta que en repetidas ocasiones dice que llora, e incluso hay un libro de él que se llama Lamentaciones y que estoy a punto de empezar a leer. Y algo que me salta cuando lo leo, y de repente creo que se me olvida cuando leo toda la Biblia, porque ese es el problema, este, tendemos a olvidar, es que Dios nos está, eh, 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 o sea, Dios nos da quien nos reprenda por nuestros errores. Pero ese al que le da el poder de reprendernos, le dice, pero con cuidado. O sea, no lo hagas de tal manera que te sobreexcedas y además no dejes de reconocer que Dios te da ese poder. Diríamos los que hemos leído a Foucault, el poder no viene de las personas, porque para Foucault tenemos el poder de hacer y de dejar que nos hagan, incluso tenemos el poder de no hacer y dejar que no nos hagan. En la genealogía del poder cuando habla del cuerpo y cuando habla de lo que para él es poder. Pero en Dios sabemos que todo está en manos de Él, incluso el traernos mal, el dejar que la maldad exista, el dejar que la maldad prospere, el dejar que la maldad inunde a una persona, es decir, que lo hagan, le hagan mal a Él, para que entonces la gracia de Dios sea manifiesta. Y no deja de ser el caso. A Judá se le dan la posibilidad de, o bueno, se le, se le castiga muchas veces porque él tenía un pacto por obras. Y en su pacto de obras siempre lo está rompiendo a lo largo del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento, si no escuchas la palabra Jesús, por lo menos quédate claro que lo único que nos está demostrando el Antiguo Testamento es ninguno, nadie, bajo ninguna otra circunstancia que no sea bajo el control del Espíritu Santo, podemos intentar hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una vieja naturaleza que se llama carne. En la carne tenemos dentro de ella, como parte de nuestra sangre, por decirlo de alguna manera, nuestros tejidos, nuestro ADN, es pecadora. Tenemos un alma regenerada, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nos vamos a ir en gloria y no vamos a tener ninguna situación más que irnos en gloria si es que somos cristianos, pero el pecado siempre está ahí con nosotros y nos está metiendo en problemas y nos hace, bueno, a los que somos cristianos o decimos que somos cristianos o creemos que somos cristianos según las evidencias, pues que cometamos pecados. Y eso nos duele y nos lastima porque es una relación de amor con un Dios que hizo infinitamente mucho más, ¿no? Él terminó hecho una masa sanguinolienta de carne, irreconocible en la cruz, cuando lo dibujan o lo ponen o lo tallan, pues nada que ver con lo que en realidad debió de haber quedado de él, ¿no? Pero bueno, además de todo el dolor espiritual que sufrió porque toda la furia de billones de seres humanos cayó sobre él, ¿no? Bien, pero como pecadores en recuperación, que acabo de escribirme esa frase a mí mismo, que soy un pecador en recuperación y ojalá yo tuviera la posibilidad de ser pues más entendido que estoy en esa situación, pero parece que a Dios le agrada que yo sepa que soy un pecador en recuperación y le encanta tenerme a cada 2 minutos insatisfecho de vivir mi vida. Es decir, por ejemplo, ahorita estás oyendo sufrir y llorar a los animales, al rato la vecinita se pone a gritar, pone a claxonear, al rato tienes gente arriba de ti, haciendo cosas que no te gustan, a veces te ofrece el pecado y te dice, cómetelo, está muy sabroso, lo empiezas a comer y te acuerdas que eso no le agrada a él.
Y viene una lucha entre el placer que estás sintiendo y el deshonrar la palabra de Dios y la imagen de Dios. Y si eres enamorado del Espíritu Santo, pues está viviendo Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de ti. Bueno, todas esas cosas que nos hacen tan felices a los que somos cristianos. Y, y pues a mí la verdad es que a veces así como de, ¿qué hago, no? Ahorita estoy en conflicto espiritual por lo que te acabo de comentar de los animales. Ya despotriqué, ya traté de quitarme el coraje caminando como desesperado, hablé con Dios, em, pero es muy complicado vivir en esta situación, ¿no? Siendo consciente de que estás haciendo estas cosas. Aún así lo sabe Dios, y aún así Dios te dice, ve qué maravilla le dice a Israel. Cuando, entre otras de las sentencias que manda Jeremías, habla del juicio a Babilonia. Recuerda que entre los que sirvieron para castigar a Jerusalén fue Babilonia, fue los asirios, fue Grecia, después fue Roma, y, y de ahí, pues todo lo que se supone que debías de hacer era darte cuenta que eso era porque lo habías desobedecido y que por lo tanto él había mandado castigo y que te arrepintieses y que hicieses las cosas bien. Y entonces Jehová, Dios, dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Todo el tiempo en el Antiguo Testamento todo el tiempo estás oyendo, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Conviértete, conviértete, conviértete. Y todo el tiempo los judíos decían, sí, me convierto. Duraba una generación, si es que nos iba bien, una, dos generaciones, y a la tercera generación se les olvidaba. Olvidaban el favor de Jehová y otra vez iban con los dioses ajenos y otra vez iban a esclavizar a sus hermanos y otra vez cada quien hacía lo que bien le parecía y entonces venía el clamor, ¿no? Y así lo oíste en Jueces, así lo oíste en Reyes, así lo oíste en el Éxodo, así lo oíste en Deuteronomio, así lo oíste en Génesis. Y entonces, pues te das cuenta de que todo el tiempo ahí dice, hace falta Jesús, hace falta Jesús, hace falta Jesús, hace falta Jesús. Y hace falta el Espíritu Santo. Sin ellos no podemos tener convicción de cambiar, ¿no? Y escucha cómo, no, cómo le dice a ese Israel y cómo nos dice a nosotros como pecadores, cómo nos mira Dios. Permíteme citarte. Dice, versículo 51. Capítulo 51, versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Hay un matrimonio entre estas dos ciudades. Incluso él hace el símil de que son jovencitas, niñas que él sacó desde que estaban tiradas en la calle y que acababan de nacer y nadie las quería ni las reconocía. Él las vistió, las alimentó, las hizo crecer, se hicieron jovencitas, se hicieron hermosas y después se fueron a prostituir y dejaron al que las había hecho y que se había comprometido para tenerlas como esposas. Y entonces él dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. O sea, perdón si no lo leí bien, voy a tratar de leer una segunda vez, a ver si lo doy con la entonación necesaria. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Es decir, pese a que nuestro pago a Dios es seguir pecando, seguir desobedeciendo, seguir haciendo las cosas mal, Él siente que quienes mandó para castigar, en este caso, se extralimitaron de lo que se les dio como comisión y sobreabusaron en el castigo. Y entonces Él dice, te voy a castigar. Eso nos debe de quedar claro también a los padres, a quienes tengan a sus hijos cerca, a las feministas que dicen que aman a sus hijos,
pero los muelen a palos y les gritan y los insultan como si fueran asesinos, violadores o alguna cosa así, ¿no? O sea, tú tienes el deber de disciplinar a tu hijo, incluso de castigarlo, pero siempre con la justa medida y entendiendo que es para el bien del niño, no para sacar tus frustraciones en el niño, ¿no? Entonces acá se pasaron de listos los babilonios, igual que otros pueblos que se pasaron de listos cuando les tocó disciplinar a Judá y a Jerusalén y a Israel, van a pagar el precio, ¿no? Y da toda una serie de cuestiones que te recomiendo que las veas en el 51 que le van a ocurrir a Babilonia. Y esta parte me parece muy interesante. O sea, somos pecadores. La única cosa que hacemos cada que respiramos es devolver en pecado las cosas que Dios nos da bien y buenas. Y perdón para los que dicen que tenemos ya una nueva naturaleza y que hacemos buenas cosas. No, perdón, las hace Dios cuando lo dejamos hacerlas. A ti lo único que te toca es sorprendente de cuando tu carne te dice desquítate, mata, roba, véngate, y lo que haces es hacer las cosas bien, decentemente y en orden, ¿no? Es lo único que te queda, o sea, en realidad no está en tu naturaleza, está en la naturaleza divina que mora en ti y en mí. Entonces, por eso es que te lo comento, ¿no? No es cosa que te tengas que sentir orgulloso, ni sentirte satisfecho, ni nada de eso, porque en realidad no es tuyo. Es decir, estás simplemente dejándote llevar por el Espíritu Santo y cada que el Espíritu Santo te controla, no haces basura, ¿no? Este, por eso es que es tan molesto, por ejemplo, estar oyendo cómo están masacrando esos animales horas y lo único que en el corazón mío corre es maldita sea, bla, 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 y empezar a pensar cosas horribles en contra de esas personas, más que pensar de manera espiritual que son pecadores igual que yo, que necesitan de Cristo igual que yo, que necesitan la salvación igual que yo y que etcétera, 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 ¿no? Mi cabeza lo único que piensa es deberías de fulminarlos y si me dijeras a mí ve y mátalos, sería el primero en agarrarlos y matarlos y salvar a esos perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso habla de que yo tengo una vieja naturaleza terrible dentro de mí que sigue pensando que vale más un perro que un ser humano y que para Dios es al revés. Somos más valiosos los seres humanos que los perros porque Él nos puso su imagen o Él nos hizo su imagen y semejanza y que por lo tanto yo debería decir, ay, pobrecitos que tienen que maltratar a los perros y que hacen sufrir a los perros, pobrecitos, les hace falta un Dios. Yo no los puedo ver así, no quiero verlos así. Y eso me conflictúa con Dios, porque Dios quisiera que yo sintiera ese dolor o lástima o tristeza por esas personas. Y yo me siento en realidad como alguien que quisiera hacer venganza y salvar a esos perros del sufrimiento. No sé si se alcancen a oír en la grabación, pero en algunos otros videos te los he puesto medias horas u horas completas. Por lo tanto, a mí Dios me dice lo mismo. Aramis, no te has quedado viudo de Jesús. Estarás en las bodas del Cordero, aunque lo único que haces es deshonrarme y presentarme pecados frente de mí. Perdón para los que dicen que tenemos autoestima porque Dios nos ungió y que Dios nos mira de otra manera y demás, pero perdón, ahí está la Biblia y te lo acabo de citar. Espero en Cristo Jesús que te sea útil y voy a tratar de controlarme porque esto va para rato y ha durado días, meses y años. El Señor sea contigo, luz y sal.